¿Qué hubiera pasado si Itadori hubiera tenido su máximo potencial desde el inicio de la historia? Este sería un escenario muy entretenido, con graves consecuencias para algunos personajes y una gran ayuda para nuestro prota. Pero antes voy a aclarar a qué me refiero con su máximo potencial. No hablo de simplemente poner al Itadori del final del manga en el inicio de este, sino de ponerlo con incluso sus técnicas que apenas pudo practicar al final de la historia en su máximo esplendor. Esto significa que Itadori tendría su cuerpo superior a lo normal, el reforzamiento con energía maldita, el puño divergente, los Black Flash, la manipulación de sangre, con todas las habilidades de Chozo como la convergencia y la supernova, además de el fortalecer el cuerpo y crear armaduras y armas de sangre, la técnica de curación inversa, el relicario maldito de Sukuna, permitiéndole cortar y desmantelar, e incluso el poder de fuego, el cual seguramente mejoraría con un voto vinculante, al igual que Sukuna, ataques directos al alma, el dominio simple y su expansión de dominio, la cual voy a alterar porque en el manga nunca dicen o muestran qué hace, más allá de generar un escenario bonito. Tener esto desde el comienzo de la historia definitivamente lo haría un hechicero, el cual todos verían un gran poder, aunque pese a todo esto, igualmente tendría menos energía maldita que Sukuna, y su consumo tampoco sería ni la mitad de eficiente que lo es el de Gojo, pues su máximo potencial tampoco creo que esté cerca de alcanzar a estos dos campeones. Por lo tanto, comencemos. Técnicamente, Itadori no se vería forzado a consumir el dedo de Sukuna para derrotar a la maldición del colegio, pero vamos a suponer que para desbloquear todos los poderes que mencionamos antes, él tenía que consumir el dedo de Sukuna, con el que obtuvo energía maldita y todo lo demás como en la historia, pero aquí desbloqueando todas sus habilidades y máximo potencial. Sin embargo, al ser el primer dedo de Sukuna que consumía, el rey de las maldiciones tomaría el control momentáneo de su cuerpo. Megumi, como siempre, estaría listo para invocar a Majoraga, pero Itadori retomaría el control del cuerpo, para que en ese momento Gojo apareciera y le pediría conocer a Sukuna, al igual que en el anime, pero aquí la batalla sería mucho mayor, pues con un cuerpo más fuerte, la maldición podría usar ataques más poderosos al tener más energía, distintas técnicas base. Sin embargo, la diferencia con el hechicero de los 6 ojos es tanta que igualmente Gojo se luciría frente a su estudiante y capturaría a Itadori, a quien posteriormente reclutaría, además de reconocer su enorme poder como hechicero. Luego de esto, Nobara se uniría al equipo, quienes enfrentarían a la maldición que tenía un dedo de Sukuna, la cual no tiene oportunidad contra Itadori al 100%. Esto impediría que el rey de las maldiciones tomara el control de su cuerpo, evitando que pudiera arrancarse el corazón y hacer un trato con Itadori, por el cual tendría un minuto de control sobre el mismo, afectando a muchos planes de Sukuna para el escape posterior, lo cual indicaría que tendría que usar cualquier oportunidad que tuviera después. Debido al nivel que mostraría Itadori en general, sería extraño que lo mandaran junto a Nanami para aprender a usar mejor sus técnicas, por lo cual este se enfrentaría solo a Mahito, dando una muy buena pelea al principio, pero Nanami finalmente moriría cuando se encontrara con la expansión de dominio, ya que no habría ningún contenedor de Sukuna que lo anulara. La muerte de Nanami molestaría a muchos hechiceros amigos suyos como Gojo, pero poco podrían hacer sin saber dónde se encuentra la maldición humana, comenzando así el intercambio escolar con Kyoto, siendo que Itadori tiene el nivel de un clase especial con expansión de dominio y todos los detalles. El intentar asesinarlo sería mucho más difícil, especialmente cuando, al pelear con Todo, al reconocerlo como un digno oponente, le preguntaría por su gusto en mujeres, pasando a volverse su best ofrendo tras su respuesta. En ese mismo examen pelearían con la maldición clase especial de las plantas, la cual se vería mucho más acorralada que en su pelea de la serie, llevándola a activar su expansión de dominio antes, por lo cual Itadori haría lo mismo, chocando ambos territorios. Finalmente parecería que veríamos la habilidad de Itadori, pero el choque de expansiones hace que se anulen mutuamente,
para que finalmente la batalla fuera intervenida por Gojo, quien usaría un ataque tan fuerte de púrpura que no sabrían si la maldición se teletransportó o fue desintegrada. Luego vendría la pelea con los hermanos de Chozo por parte de Nobara e Itadori, mientras Megumi usaba por primera vez su expansión de dominio incompleta contra una maldición poseedora de un dedo de Sukuna. Sin embargo, en este ambiente el poder de Itadori sería tal que ni Megumi ni Nobara se verían en peligro ni una vez, algo que podría ser bueno en ese momento, pero significaría que carecerían de experiencia y fuerza a futuro. Dos cosas que necesitarían en demasía durante el incidente de Shibuya. Allí, Itadori no tendría problema en lidiar con la maldición del saltamontes, avanzando por Shibuya, pero durante ese tiempo Gojo sería capturado y al ir a buscarlo, Itadori se cruzaría con Chozo, teniendo un enfrentamiento donde el medio humano no tendría oportunidad, pero reconocería la técnica de sangre de Itadori, dándose cuenta de que este es su hermano, rindiéndose ante él, pero quedándose atrás debido a sus heridas. Mientras tanto, debido a su falta de práctica con la expansión de dominio, Megumi estaría en muchos más problemas de los que ya tuvo con la maldición del océano, por lo que como último recurso, al ver a sus compañeros heridos, invocaría al general Majoraga, al mismo tiempo que su fallecido padre Touji se sumaría en un combate de 3 bandas donde el primero en caer sería la maldición del océano, Dagon. Posteriormente, Touji pelearía con Majoraga, pero al no tener ningún ataque que lo destruya inmediatamente, lo único que podría hacer es esquivar los ataques. Pese a lo cual, mientras todo esto pasaba, Itadori se había encontrado con Shogo, la maldición del volcán, quien tras una buena pelea lograría capturar a Itadori dándole los dedos de Sukuna y haciendo que éste tomara el control. El rey de las maldiciones escucharía la petición de Shogo, pero al desafiarlo a darle un golpe, el volcán parlante no podría hacer nada, especialmente debido a las heridas que le quedaron tras su combate con Itadori. Al durar menos tiempo este conflicto, Sukuna podría sumarse a la batalla con Majoraga, destruyéndolos a él y a Touji para posteriormente tomar el cuerpo de Megumi y así robar su técnica. Al recobrar el control de su cuerpo, Itadori vería la destrucción de la ciudad y sus recuerdos en primera persona de cómo Sukuna mató a miles y tomó el control de su amigo, quebrándose emocionalmente. Pero unos minutos después, Todo lo encontraría, lo motivaría para levantarse e irían a enfrentarse con Mahito, quien acababa de derrotar a Nobara, enojando aún más a Itadori. La batalla posterior sería complicada, debido al cambio de forma y los múltiples mutantes de la maldición. Sin embargo, el cambio de lugar de Todo permitiría a Itadori acercarse y golpear a Mahito con un ataque incrementado por su manejo de sangre, más los cortes de Sukuna dirigidos al alma, e incluso usaría una supernova de sangre para evitar que Mahito tocara la mano de Todo durante la batalla, y este se viera forzado a cortársela, acabando con este enemigo con mucha mayor facilidad. Aquí Kenjaku haría su aparición absorbiendo lo que quedaba de la maldición y retirándose tras esto. Tiempo después, los altos mandos enviarían a Yuta tras Itadori, quien en esta versión de hecho le daría problemas bastante serios a Yuta, que tendría que hallar la manera de cumplir con su plan de matarlo y curarlo para evitar que el voto vinculante que le impusieron lo afectara a él, pero al mismo tiempo encontrando a Itadori, sin realmente matarlo. Pero esta batalla sería complicada. Ambos oponentes son capaces de curarse y tienen una gran variedad de habilidades, por lo que Yuta, tras un buen rato de combate, se pondría su anillo invocando a Rika, quien lograría capturar a Itadori dándole una apertura a Yuta para matarlo y curarlo en el mismo instante que le quitara su espada del pecho. Luego de esto, se unirían a los Juegos del Sacrificio, donde Itadori enfrentaría a varios hechiceros, teniendo que lidiar especialmente contra los que se enfrentaron a Megumi en la historia original, como ese hechicero que podía invocar cualquier objeto del que tuviera un recibo, cosa que molestaría un poco, pero finalmente todos los hechiceros serían derrotados. Con esto liberarían a Gojo y llegaríamos a la batalla con Sukuna, de la cual ya sabemos cómo termina Gojo, no tengo que contarles ni la mitad de lo que pasa.
para posteriormente que Maki, Yuta, Itadori, Toudo y junto con todos los demás pelearían contra Sukuna como en el manga, con algo más de contribución de parte de Itadori, pero su poder real se vería cuando ya hubieran debilitado a Sukuna lo suficiente para que este ya no tuviera ninguna expansión de dominio ni técnica extraña, voto vinculante, casi al final de la pelea. Entonces Itadori usaría su propia expansión de dominio, Jujutsu Kaisen. Un ambiente en donde toda energía maldita es anulada, tanto la propia como la ajena, limitando a los hechiceros, allí, a una pelea a puño limpio, sin habilidades extrañas, solo con las capacidades de su cuerpo, algo que Itadori con su gran poder físico podría sacar mucha ventaja. Pero para colmo, otros buenos luchadores como Toudo o especialmente Maki podrían darle su apoyo, logrando con esto darle los golpes finales a Sukuna para posteriormente desactivar la expansión y dar un golpe a su alma combinado con corte, de manera que con tanto poder que liberarían a Megumi, destruyendo al rey de las maldiciones. Por lo tanto, coméntenme si les gustó esta historia alternativa. Personalmente me sorprendí de cómo podría afectar este cambio en Itadori al resto de la historia.